Rendid a Yahvé, hijos de Dios. Rendid a Yahvé gloria y poder. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Postrados ante Yahvé en el atrio sagrado. La voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. La voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros. Desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como novillo al Líbano, al Sarión como cría de búfalo. La voz de Yahvé afila llamaradas. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de Cades. La voz de Yahvé retuerce las encinas, deja desnuda las selvas. Todo en su templo grita gloria. Yahvé se sentó sobre el diluvio. Yahvé se sienta como Rey eterno. Yahvé da poder a su pueblo. Yahvé bendice a su pueblo con la paz. En el centro del Salmo está la descripción casi fílmica. No se necesita mucha imaginación. Esta es una poesía que habla inmediatamente a los ojos y nos coloca delante de una escena un tanto terrorífica, pero también emocionante. ¿Cómo ocurre una tempestad? Las 7 veces que se repite la expresión voz de Yahvé entre los versículos 3 y 9, las 7 veces siguen una construcción progresiva. Desde una voz que se dice casi como susurro, una voz que va creciendo, creciendo y llega un momento en que se siente muy fuerte y finalmente va bajando, hasta que se pierde en el horizonte, en la lejanía. Pues estas 7 expresiones voz de Yahvé son nada más y nada menos que 7 truenos. Se desencadena una tempestad al ritmo progresivo de 7 truenos. En hebreo se dice Kol Adonai. Es una expresión, como se dice técnicamente, onomatopéyica, es decir, imita el sonido. El trueno y Kol parece querer imitar el eco del trueno sobre la montaña. Kol Yahvé. Voz de Yahvé sería algo así como decir trueno de Yahvé. La primera vez que suena el trueno, parece que ocurre, la tempestad comienza en medio del océano. El orante se encuentra muy probablemente cerca del templo de Jerusalén. Y dice, ¿y eso de dónde lo sacó el padre Fidel? Pues lo dice el texto. El texto en el versículo 9 dice, y todo en su templo grita gloria. El orante se encuentra en las cercanías del templo. Y desde la altura del templo, muy cerca, o todavía hoy, si uno sube al monte Scopus en Jerusalén, puede apreciar hacia el occidente la línea de fondo del mar Mediterráneo, y si mira hacia oriente puede ver abajo algo del mar Muerto. El orante siente el primer trueno, ocurre sobre el Mediterráneo. Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria truena. Comienza a formarse la tempestad. La tempestad comienza en el espacio caótico. Es como si fuera una repetición del Génesis. Dios habla en medio del caos. Y entonces esta voz de Dios que tiene ese sentido terrorífico, que espanta, que intimida, en realidad es una voz creadora que ordena y pacifica. Escuchemos el segundo trueno en el versículo 4. La voz de Yahvé con fuerza. Se aumenta la intensidad porque la tempestad viene en dirección del orante, viene en dirección de tierra firme. Tercer trueno enseguida, versículo 4. Voz de Yahvé con majestad. Cada vez más fuerte. De lejos truena con fuerza, con majestad. Y ahora la tempestad entra en tierra firme. Y la cosa se pone emocionante, eso se pone emocionante, porque vemos que cae un rayo en este momento y el rayo zigzaguea y quema un antiguo cedro del Líbano. Estos cedros del Líbano son como grandes antenas que cuando se secan se vuelven para rayos. El texto lo dice, desgaja los cedros, desgaja los antiguos cedros del Líbano. Y en este momento el Salmo se permite un poco auscultar la emoción de los que están ahí asistiendo al espectáculo. El orante se asusta. En el mundo antiguo la gente le tenía miedo a los truenos y a la centella. La gente no sabía qué hacerse, esconderse. Y aquí vemos la gente apavorada, llena de miedo. Pero se le manda el susto a los animales. Dice que hace brincar como un novillo al Líbano,
al Sarión, esa preciosa llanura costera que tiene Israel al pie de Samaria, entre Samaria y el Mediterráneo, dice al Sarión como cría de búfalo. La tierra tiembla, pero es el orante el que está emocionado, el que está temblando, el que no sabe un poco qué hacer frente a este espectáculo, a este desencadenamiento de las fuerzas atmosféricas que lo sobrecogen. Y ahora escuchamos otro trueno. Ahora, la tempestad está pasando por encima de la cabeza del orante, donde está en el templo. Y en ese momento él ve la candela, ve el candelazo. Voz de Yahvé, la voz de Yahvé, versículo 7, afila llamaradas. Quiero llamar la atención sobre esta relación entre la voz de Dios y el fuego. La voz del Señor afila fuego, bota fuego. Miren, esta es la primera vez que aparece dentro de la historia de la revelación bíblica una relación que va a atravesar toda la Biblia. ¿Dónde encontramos una relación entre palabra de Dios, Dios que habla, y fuego? La encontramos nada más y nada menos que en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Cuando Dios se le manifestó a Moisés en una zarza ardiente, se dice que Dios hablaba en medio del fuego. Dios hablaba en medio del fuego. El fuego estaba en la zarza no se consumía. Es un momento muy importante de la historia de las religiones, no solamente de la Biblia. Hasta ese momento se pensaba que Dios no podía entrar en el mundo humano, porque Dios era tan grande, tan trascendente, que si entraba en la historia del hombre, la destruía. Y con Moisés, Dios muestra algo bello. Dios hace arder una zarza y la zarza no se quema. Dios puede entrar en la historia del hombre y no lo destruye. El trascendente entra en la inmanencia de la historia humana. No la destruye, la mejora, la perfecciona. Voz y fuego están juntos. ¿Y dónde más encontramos nosotros voz y fuego? Pues en el Sinaí de nuevo. Cuando el pueblo sale de Egipto y va camino a la tierra, de nuevo encontramos que Dios hablaba y entregaba su Torá, su ley, en medio de la tempestad. Dios hablaba en medio de llamaradas de fuego, en medio del espectáculo de una gran tempestad, de la cual Moisés descendió con las tablas de la ley. De nuevo, voz y fuego. ¿Y dónde encontramos nosotros también esta relación entre voz y fuego? En la historia rabínica, casi previa a Jesús y de la época de Jesús, los rabinos representaban el lugar de la escuela donde se estudiaba la ley con una casa y una llama de fuego encima, para decir que cuando un rabino estudiaba la palabra, se repetía la experiencia del Sinaí. Dios hablaba con la misma frescura de la primera vez y se captaba el sentido de la palabra. ¿Dónde más encontramos la relación entre palabra y fuego? En el relato de Emaús. ¿Se acuerdan del relato de Emaús? ¿Qué dicen Cleofás y sus compañeros cuando reconocen a Jesús resucitado en la fracción del pan? ¿Qué dicen? No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. La voz del resucitado y el fuego que hace arder el corazón se identifican. ¿Y dónde encontramos todavía más la relación entre palabra de Dios y fuego? En Pentecostés. En Pentecostés, el Espíritu Santo desciende como en llamas de fuego, dice que eran como lenguas de fuego, hay una correlación, y entonces al quedar llenos del Espíritu, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a proclamar las maravillas de Dios de manera que todo el auditorio, aun cuando fuera de procedencia diversa, podían comprender. Fuego y voz, fuego y palabra de Dios. Y podríamos seguir así. Continuando, estamos ante un texto realmente importante, este de Salmo 29, versículo 7. La voz de Yahvé afila llamaradas. Pero volvamos aquí y lleguemos hasta el final de nuestra tempestad. El orante ve pasar la tempestad encima de su cabeza y dice ahora, la voz de Yahvé, esta vez, estremece la estepa. La tempestad siguió en dirección del desierto. Después de Jerusalén viene el desierto de Judá y si seguimos al sur, el desierto de Tzim. Y escuchamos el último trueno. Miren que el aguacero se desgaja, se precipita sobre el lugar donde más se necesitaba, sobre el desierto. Y entonces el desierto se transforma
en un hermoso bosque. ¿En qué terminó la tempestad? En la transformación del desierto en un gran jardín, en un bosque de vida. En este recorrido que acabo de hacer, que pinta, que describe una tempestad terrorífica, pero al mismo tiempo atrayente, fascinante, vemos cómo ocurre la palabra de Dios. La palabra de Dios es progresiva. Dios se revela progresivamente. La palabra de Dios es contundente como el trueno. La palabra de Dios también es como el fuego que purifica. Pero la palabra de Dios también, cuando es acogida en el desierto de nuestro corazón, lo transforma y todo aquello que estaba estéril y seco lo vivifica. La palabra de Dios siempre nos lleva a una experiencia vivificante. Y termino con esta anotación. Si observamos el comienzo y el final del Salmo, el comienzo son los versículos 1 y 2 y el final los versículos 10 y 11, nos encontramos con que esta tempestad está enmarcada por una liturgia en el cielo que dice: rendid a Yahvé, hijos de Dios, rendid gloria y poder. En el cielo hay una liturgia, una celebración de Dios. Cuando termina la tempestad, nos encontramos con que en el templo, signo de la presencia de Dios, ahora es el lugar de una nueva celebración. La escucha de la palabra ha despertado la respuesta oracional y el compromiso del pueblo. Y la misma liturgia del cielo, que aquí está resumida con dos palabras, gloria y poder a Dios en el cielo, al final del Salmo dice: gloria para Dios en el cielo y para el pueblo en la tierra, paz. Es interesante cómo la palabra de Dios acogida, que conforma una comunidad litúrgica, orante, que adora a Dios, al escuchar la comunicación de Dios, capacita al pueblo. Ese es el poder, le da la capacidad al pueblo que ora para que se convierta en constructor de paz, generador de vida en su entorno. Queridos amigos, la escucha de la palabra suscita oración y compromiso de vida donde quiera que estamos. Los invito a releer este Salmo 29 y cada vez que nosotros leamos cualquier pasaje de la Biblia, recordemos qué es una experiencia de la palabra y acompañemos nuestra lectura de otros textos de la Biblia con las indicaciones de este Salmo.